Bueno, pues, mila esker etortzeagatik, egun on. Eta hasi baino lehen gustatuko litzaidake nire ondoan dauden kideak aurkeztea. Juan José Arrizabalaga, Euskal Unibertsitateko Arkitekturako Eskola Teknikoaren zuzendaria, eta Enkarni Genoa, Gómez, perdón, nazioarteko harremanetarako zuzendari ordea, eta han daukagu baita ere Ares Michelena kalitate eta ikasketa berrikuntzarako zuzendari ordea. Arkadia, 5. edizioa, arkitektura eta habitata, personen burujabetza kongresua aurkezteko urriaren 18an eta 19an Euskal Unibertsitateko Arkitekturako Eskola Teknikoan izango dena, hainbestekak, dauzkagulako. Nire ustez oso kongresu interesgarria da. Kongresuan 4 mahai inguru egingo direlako. Batek hiria genero ikuspegiarekin izango du aztergai, eta beste batek lurraldeen nortasun kulturalaren galera dakarren globalizazioaren ondorioak. Bertan, lurraldeen nortasun kulturala berreskuratzearen eta indartzearen alde egingo da. En el marco de este congreso vamos a hablar de hábitat, vamos a hablar de personas, vamos a hablar de soberanía, vamos a hablar de cómo hacer un mundo más decente y un mundo más inclusivo. Este congreso forma parte de un proyecto de la Escuela Técnica de Arquitectura de la Universidad del País Vasco, que ha sido financiado por la Dirección de Cooperación de esta Diputación Foral. La nueva perspectiva que se deriva de los Objetivos de Desarrollo Sostenible y de la Agenda 2030 reclama una concepción más amplia de la educación para la ciudadanía global, que incidan en el conocimiento, en la responsabilidad y en el compromiso de la sociedad para enfrentar los nuevos retos que debemos afrontar. Partiendo de estas preocupaciones, el impulso de la educación en la solidaridad y para la ciudadanía global, creemos que debe plantearse tanto mediante la transmisión de ideas y valores como desde la propia experiencia solidaria y personal. Solo aquello que se experimenta realmente importa y realmente trasciende. Por ello, y de cara a estos objetivos, creemos que es preciso apoyar tanto las actuaciones en el ámbito educativo como las actividades de información, de divulgación y de sensibilización, y también las encaminadas a incorporar a nuevos sectores y organizaciones sociales al trabajo solidario, que es uno de los objetivos fundamentales precisamente de este congreso, de estos congresos que ya llevan en su 5ª edición. Esta nueva perspectiva, que se deriva de los Objetivos de Desarrollo Sostenible y de la Agenda 2030, en concreto el Objetivo de Desarrollo Sostenible número 11, aconseja trabajar para conseguir también unas ciudades y unas comunidades sostenibles. La ciudad no solo es, ellos explicarán mejor que yo, un contenedor de personas, sino que además son comunidades que trabajan y que conviven y que experimentan juntas. En 2015, cerca de 4.000 millones de personas vivían en ciudades y se prevé que este número aumente hasta unos 5.000 millones para 2030. Necesitamos, por lo tanto, debatir en torno a cómo son o cómo deben de ser nuestras ciudades, plantearnos cómo mejorar su gestión diaria y su planificación para que sean unos lugares más inclusivos donde quepamos todas y todos, que sean más seguros y que sean más sostenibles. Pero sobre todo, creo que es el objetivo fundamental de este congreso, es poner a las personas en el centro del debate. Es que sean sujetos de su propio desarrollo y de su propia organización. Y como nos indican en estos ODS, intentar que nadie se quede atrás en este reto global que afrontamos. Un congreso que nos va a dar la oportunidad de hablar de temas centrales en nuestro futuro urbano y de incorporar a nuevos sectores a la tarea de construir, como decía antes, un mundo más decente y más justo. Yo, antes de pasar la palabra, no sé si a cualquiera a Juanjo, sí me gustaría por lo menos recalcar 2 cosas que me parecen muy importantes, ¿no? Yo provengo también del mundo de la educación y yo recuerdo que cuando empezaba, a mí había una cosa que me ponía un poco nervioso, muy nervioso, que era la de oír a algunos compañeros y compañeras decir: no somos maestros, que igual era la palabra que se utilizaba entonces, ¿no? Soy enseñante. No me gustaba esa palabra, no me gustaba esa expresión. Yo creo que un profesor, una profesora, además de enseñante, es decir, de transmisor de contenidos y de habilidades y destrezas, creo que sobre todo también es una persona que, desde su propia experiencia personal y de su propio testimonio personal, transmite valores y transmite otros elementos que hacen que una persona sea más completa, ¿no? Creo que la educación, y por eso en cooperación, en la Dirección de Cooperación se trabaja pues de forma bastante importante lo que es la educación para la transformación social, lo que es la educación para una ciudadanía global. La educación básicamente es hacer de las personas alguien o
bueno, si alguien, ¿no? Más perfecto, en el buen sentido de la palabra, más completo y, por supuesto, más, bueno, llegando a una totalidad de lo que es el ser personal, ¿no? Y eso se hace a través de los valores, ¿eh? Tampoco me gusta decir vamos a ser ciudadanos críticos, no, es que ya están, ya tienen que serlo, ¿no? Porque los propios valores se transmiten. Y esto creo, y lo digo ante profesionales, creo que es algo que todavía tenemos que trabajar muchísimo en el país, de que todas estas serie de temas se introduzcan dentro del currículo educativo. No podemos seguir teniendo una educación que transmita solamente contenidos. Tenemos que ir introduciendo pues toda una serie, ya digo, de valores y de maneras de transformar el mundo, ¿no? Y esto está siendo obra, hoy por hoy, lo ha sido siempre, ¿no? De unos locos y locas que se lanzan al ruedo, porque son personas que valoran todo esto y casi a veces de forma unipersonal o de forma pequeño grupo y que, bueno, pues se empiezan a empujar y, lógicamente, como son temas que realmente importan a la persona al final, pues van teniendo sus seguidores, ¿no? Pero eso tiene que estar incluido dentro de lo que es la propia educación formal y también no formal en nuestro sistema educativo, ¿no? Si no hubiera habido una institución libre de enseñanza, si no hubiera habido una residencia de señoritas de María Maeztu, si no hubiera habido Sumbergil, si no hubiera habido María Montessori, si no hubiera habido estas personas que se lanzaron a enseñar bueno, a compartir, ¿no? Y hacer que la persona no sea solamente objeto de la educación, sino sujeto de su propia educación, hoy no estaríamos aquí, muchos de nosotros, ¿no? Y luego estarán las leyes y será difícil alcanzar consensos, pero en ese camino andamos, yo creo, ¿no? En el de ir haciendo una educación más inclusiva, más integradora y que tenga, evidentemente, un enfoque de género mucho más fuerte que el que tenemos en este momento, ¿no? Y yo me quedaré aquí porque, si no, en cuanto cojo yo un micrófono, pues me lanzo a hablar, ¿no? Y le paso la palabra a Juan. Vale, egun hon, esker, nio solo agur. HUko arkitektura goi eskola teknikoarentzat kongresu honen, antolamendua edo egiteko aukera, benetan, aukera justu paregabekoa da, zeren, esan behar da, kongresu honen jatorria edo arkitektura eskolatik datorrela, ez da, bere bultzakada bat izan da, gure eskola bezala urrengo, lehenengo laugarren ekitaldia izan zen, gure eskola juntzen lehenengo aldia, Akuruñan izan zen, orain dela 2 urte gertatu zen kongresua, eta argi izan genuen horregun behar genuela, eta ez da ez bakarrik parte hartza, baizik eta ausartu ginen, eskolako irakasle talde baten bidez, aurtengo edizio hau antolatzen eta burutzen. Vale. Decía que, como Escuela de Arquitectura del País Vasco, estamos encantados de la oportunidad de poder organizar esta 5ª edición del Congreso Arcadia, que, como decía, es una iniciativa de escuelas de arquitectura. Parece que cuando se habla de cooperación al desarrollo, siempre lo que somos los arquitectos y tal, tenemos que ir un poco como técnicos a apoyar y tal, pero está muy bien que la iniciativa surja desde un grupo de escuelas de arquitectura y en la península. Se está ampliando un poco la red de participantes. Yo creo que esta 5ª edición luego ya darán un poco los datos o participantes y esto. Yo creo que ya sabemos que va a ser exitosa, ya lo anticipamos. Vienen muchas escuelas, vienen mucha gente al Congreso con sus aportaciones, con su investigación. Y decir un poco que es que los arquitectos tenemos que estar ahí. O sea, los arquitectos, el mundo en general nos asocia con la edificación, nos asocia con el hormigón, con hormigonar, con construir mucho, hacer planeamientos salvajes, pero yo creo que los arquitectos tenemos que estar desde el origen. Si no estamos en el origen de todos estos procesos, y realmente hablar ahora mismo de arquitectura y sociedades está asumido. O sea, no podemos estar de espaldas a todas estas cuestiones, de muchas de las cuales se van a abarcar en el Congreso, ¿no? Como la relación de la ciudad, del género, un poco toda la sostenibilidad. O sea, son temas también propios ya nuestros de la arquitectura. Y en ese sentido me parece un congreso muy, muy adecuado para la situación en la que estamos, y además en un entorno que yo creo que Euskal Herria que es particularmente sensible a todas estas cuestiones. Nosotros lo notamos con nuestro alumnado, ¿no? Que muchas veces las actividades que generamos nosotros alrededor de la cooperación al desarrollo, de todos estos temas también de participación ciudadana y tal, en nuestro alumnado calan con mucha fuerza, porque yo creo que la juventud de Euskadi tiene una especial concienciación
sobre estos temas ya de por sí. Entonces, la verdad que en ese sentido intentamos ser una escuela activa y este congreso nos va a permitir dar un paso más en esa dirección y estamos encantados por ello. ¿Vale? Yo, nada más, ni esker. Dena den oso importantea da, Esaten dutenez, no hay quinto malo. Yo soy el quinto de 6 hermanos, así que imagínate si lo vendo, ¿no? O sea que seguro que va a ser un congreso realmente fundamental dentro de toda esta... Que sí. Bai. Bueno, pues... Bueno, ni hitz egin nahi dut antolakuntza batzordearen izenean. Gure esku hartu genuen antolakuntza hau ze badago traiektoria bat lehendikan eskolan, garapenaren eta lankidetzaren inguruan talde bat badarama urte desente lanean, eta nolabait Arkadia 4 Koruñan izan ginean, aukera hori ikusita esan genuen aukera polita izan zitekela baita ere gure eskolan egin diren lan guztien bilduma bat eta aurkezpen bat egiteko, Horregatik kongresoarekin batera alde batetik gonbidatu internazional batzuk edukiko ditugu, irakasle bat etorriko da Alemaniatik eta besteren bat ere Portugaldik, aurretik ere beraiekin harremana genuen, eta bestalde batetik ere erakusketa batzuk, pluralean esaten dut, ze erakusketak izango du, batzuk hori esan nahi du egin diren lan guztien bilduma bat izango delako. Orduan, erakusketa horietan azalduko dugu azken urteetan eskolan gure ikasleek eta gure irakasleek egindako lanen aurkezpen bat. Nik usten dut horrela ere bai ikusgai egingo dela traiektoria ibilbide osoa. Bestalde batetik ditugun konbidatuak nik usten dut izen handiko konbidatuak direla eta zentzu horretan ere oso pozik gaude. Alde batetik izango dugu Ana Sugrainez arkitektoa, txiletarra, Txile-Suiza artean lan egin duen arkitektoa da eta habitaten inguruan lan egin duena eta ibilbide oso sakona duena arkitekturan eta lankidetzaren munduan. Eta beste alde batetik bertago ikusita Teresa del Valle izango dugu hizlari ere lehenengo egunean. Guk ikusten dugu lan hau disiplina artekoa izan behar duela. Orduan horregatik konbidatu ditugu ez bakarrik arkitektoak, baizik eta beste disiplinetatik ekarpenak egin ditzakeen personak. Teresa del Valle bezala edo hurrengo egunean Luis Cabedo ingenieria dena eta espezializatua dena aprendizaje servizio, service learning, deitzen zaion metodologian. Eta azkenik eukiko dugu Inigo Hernández, gure ikaslea izan dena, eta bere ibilbidea, gaztea, baina bere ibilbidea egin duena hasieratik garapenaren munduan eta gaur egun Techo Argentinan lan egiten duena. Comentar que los ponentes que tenemos principales, porque luego vamos a tener hemos recibido alrededor de unas 50 presentaciones y 50 comunicaciones y tenemos más de 60, esperamos llegar a las 80 inscripciones, es decir, creemos que va a ser un congreso bastante participativo y también nos interesaba que fuera especialmente participativo y por eso hemos dedicado como el tiempo necesario para las ponencias o comunicaciones, pero también la organización de 4 work cafés en el cual sea de una manera más dinámica las personas que participen puedan debatir y llegar a distintas conclusiones de una manera un poco más dinámica. Y las exposiciones que adornarán la escuela y además están pensadas para que puedan ser llevadas a otras instituciones o a otros lugares. Comparte el espacio con nosotros una exposición que también será inaugurada junto con la exposición propiamente de cooperación al desarrollo y arquitectura de mujeres modernas y mujeres del movimiento moderno, es decir, arquitectas e ingenieras que han trabajado en los últimos 100 años y que han hecho sus aportaciones y que comparte este espacio con nosotros y nosotras, organizado en colaboración con el Colegio de Arquitectos Vasco-Navarros de la Delegación de Guipúzcoa. Entonces, el lunes por la tarde, a las 7 de la tarde, serán las inauguraciones simultáneas de todas las exposiciones, tanto la del MOMOWO como las de Cooperación al Desarrollo.
Ejemplos concretos es crear lugares en los que la persona está en el centro del debate y las personas pueden debatir sobre sus propias experiencias personales en el espacio y en el entorno en el que habitan. Muchas veces los diseños de las ciudades, de los edificios, de los hospitales, de los geriátricos, de las escuelas, se hacen sin tener en cuenta la participación de las personas que luego las van a habitar, y entonces son unos diseños, digamos, externos al debate de los usuarios. Favorecer la soberanía de las personas indica o implica que la participación activa de aquellos sujetos a los que se dirige, en este caso, el diseño del espacio, ¿no? Porque estamos hablando de arquitectura, pero se puede llevar también a otros ámbitos como pues, puede ser la alimentación, la salud, etcétera, ¿no? Es decir, que los usuarios sean parte del diseño. Es un poco como yo lo entiendo, ¿eh? Sí, claro, es que nosotros vivimos un entorno urbano muy consolidado. O sea, normalmente este tipo de debates nuestros se producen ya sobre cosas que existentes o que no se plantea, pero es que en el entorno del mundo no es así. O sea, lo ha dicho, en X tiempos el 60-70% de la población del mundo va a vivir en ciudades. Y todo eso está por hacer en muchos sitios. Y entonces yo creo que tenemos que tener esa visión un poco global también, ¿no? O sea, no de que vivimos aquí, ¿no? Que bien estamos aquí cuando realmente se están produciendo fenómenos dramáticos a todos los niveles, y el diseño de las ciudades es uno de ellos. O sea, el crecimiento bestial, ¿no? Y sin control de las ciudades y solo para parámetros económicos y de promoción y tal. O sea, entonces, bueno, hay que empezar a pensar que la ciudad se tiene que diseñar desde otros parámetros, no solamente los económicos, los urbanísticos, los migratorios. O sea, hay que meter muchas más inputs en esto, y bueno, esto no deja de ser reivindicar eso un poco desde un sitio en el que estamos generalmente bastante bien, ¿no? Mucho comparado con lo que hay por ahí. Sería un congreso un poco volcado en formas de crecimiento de ciudades, no digo futuras, pero sí ciudades que están en crecimiento. Sí, ciudades. Pueden ser barrios nuestros también, entornos concretos. También hay problemática aquí en muchos barrios, o con todo este tema ahora también de la rehabilitación, de la reforma de los. Nosotros también tenemos nuestras bolsas de lugares más cerca de lo que pensamos, pero bueno. No solo es alrededor de las ciudades, por eso este congreso tiene 4 módulos. Uno de los módulos es precisamente repensar la ciudad, o de repensar la ciudad desde las personas, desde los usuarios y desde la multiplicidad de usuarios y usuarias, ¿no? Pero por otro lado está también el otro segundo módulo que le hemos llamado el módulo humano, de escala humana, en el que también se intenta tener en cuenta la identidad de las gentes, porque no estamos pensando solo en el mundo desarrollado, estamos pensando en cooperación al desarrollo, muchas veces estamos pensando en espacios que comparten distintas etnias, con distintas culturas, con distintas visiones cosmológicas del mundo, etcétera. Un tercer módulo que tiene que ver más con los modos de construcción, poder recuperar la arquitectura vernácula de los lugares en los que se construye o para los que se construye, las técnicas más adecuadas al lugar. No me refiero solo a la arquitectura vernácula tal cual la hemos conocido, sino adaptada a los entornos, a las vidas más modernas de las personas de aquellos lugares. Y un tercer módulo que tiene que ver con la educación. 4 módulos, sí. Entonces, el cuarto módulo tiene que ver más con la educación, es decir, cómo en las escuelas de arquitectura transmitimos a nuestros alumnos y a nuestras alumnas el ser arquitecto. ¿Qué es ser arquitecto y arquitecta hoy en día en una sociedad moderna, con los problemas y retos que nos produce la globalización, los objetivos de desarrollo sostenible, etcétera? Con lo cual, el cuarto módulo hablaremos más de metodología, de personas, de enseñanza y de cómo introducir el tema de la cooperación al desarrollo de manera transversal en las escuelas de arquitectura. Ahora mismo pues está en manos, como decía Fernando, de 4 valientes o de 4, suele ser muy minoritario, pero yo creo que cada vez tiene más calado, también como decía Juanjo, porque nuestro alumnado yo creo que entiende que está viviendo como arquitecto o como arquitecta en un mundo en donde los retos que se le van a plantear no van a ser los que han tenido las generaciones previas. Y entonces tenemos programas de cooperación al desarrollo en el que el alumnado participa activamente o participa, pues hoy me he encontrado con la sorpresa, ¿no?, de que el proyecto que hicieron el año pasado en la parte vieja pues ha sido uno de los que se va a presentar en el ayuntamiento, pues para una que fue con la participación ciudadana de la parte vieja. Entonces nuestro alumnado en otras asignaturas también está participando en ese tipo de actividades más
teniendo en cuenta las personas y los usuarios y la participación de las comunidades, ¿no? Entonces, ese es un poco el cuarto módulo, ¿no?, en el que vamos a tratar. Hay una página web que es www.arcadia5.eus y estamos haciendo la inscripción a través de la página web. ¿Quiénes somos? Sí. ¿Qué vamos a hacer? Etcétera, Sí. etcétera. Pero para lo que comentabas, de todas formas, o sea, todos tenemos casi unas canas, ¿no?, más o menos, y hemos ido viendo cómo ha ido creciendo Euskal Herria también, ¿no?, desde unos años muy concretos hasta nuestros días, ¿no? Tú coges el topo y vas viendo, bueno, pues cómo ha sido, pues, el crecimiento y la arquitectura que se ha ido diseñando, ¿no? Y muchísimas veces casi como en el Monopoly, colocando casi casas, y luego ha habido que ir reconstruyendo las aceras y las plazas y todo ello, ¿no? Entonces uno se pregunta, hombre, si desde el principio hubiera habido un enfoque de género en la construcción de una ciudad, no tendríamos que estar ahora pensando en los puntos negros, que son evidentemente un peligro para todas las mujeres en general, ¿no? O si hubiéramos tenido otra visión mucho más inclusiva, pues probablemente no hubiéramos tenido que empezar desde hace unos años a rebajar las aceras para darnos cuenta que hay carritos de la compra, que hay carritos de niños, que hay carros de personas discapacitadas, etcétera, 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 ¿no? Es decir, el poner a la persona... el diseño casi de guetos. Aquí ha habido, claro, con la migración que ha venido a Euskal Herria, se han diseñado, nunca se ha dicho, pero eran guetos, eran barrios que eran, pues, sí, extremeños, de gallegos, con una construcción nefasta, que luego me toca a mí estar en el ayuntamiento, ¿no? Y poner ascensores, y incluso imposible de poner un ascensor en esas edificaciones cuando esas personas se han ido haciendo mayores, ¿no? Es decir, es el construir sin pensar, o son las villas que hay en el entorno de Buenos Aires, ¿no?, que se han ido, bueno, pues todo es solo rural y se va construyendo de una manera caótica, ¿no? Espontánea. Es decir, no se tiene a la persona como... Yo suelo muchas veces decir que yo suelo pedir a los arquitectos que hagan menos puentes y pongan más plazas, ¿no? Porque nosotros en Irún teníamos cinco puentes, pero los puentes sirven para pasar y probablemente igual ni te miras con el que está al lado, ¿no? Y hacer más plazas. La manera en la que se diseña el transporte público, claro, por ejemplo, también. Claro. Es decir, incluso las infraestructuras, ¿no? El abastecimiento de agua, público, o sea, todo lo que la zonificación de las ciudades, donde los polígonos industriales acaparan una cierta actividad y acuden un cierto tipo de personas allí. Es decir, al final, la vida diaria de la multiplicidad de personas no responden a un modelo único. No la gente va solo al polígono industrial y de allí al gimnasio y de allí a casa, o ni siquiera igual al gimnasio, sino que tiene sus relaciones con hijos, familias, amigos, amistades, ocio, y todo eso muchas veces se dificulta en función de cómo estén diseñados los espacios y los transportes, ¿no? O se facilita. Y entonces el pensar en una multiplicidad de personas y el que yo, el diseñador, tengo una tipología muy concreta y una perspectiva muy pequeña, me amplía la mirada para ver a otras cuya vida y cuyo funcionamiento es diferente, ¿no? Y se trata un poco de ampliar la mirada, ¿eh? Cómo hemos vivido nosotros la relación con los ríos en nuestro propio territorio. Para tirar la basura, ¿no? Para tirar la basura, de espaldas. Es que hasta el propio río Urumea, todas las casas que ves por el Paso Vizcaya, por todos los pueblos, son traseras. Preciosas, ideales, porque me imagino que tener un salón ahí viendo todo aquello es muy bonito, pero son traseras. Es decir, no hay una relación con ese entorno natural y fundamental, que ahora lo utilizamos como paseos y demás, ¿no? Pero que ha sido así. Siempre eso. Luego también mecanismos flexibles. Aquí el urbanismo siempre se ha hecho, oye, venga, para 8, 10, 12 años ya se hacía un plan y aquello era inamovible, ¿no? O sea, y nunca se atendía a las circunstancias, ¿no? O sea, el urbanismo tiene que ser flexible porque es que tiene que adecuarse en cada momento a las necesidades, a las cuestiones sociales. Entonces, todos estos modelos son bastante más flexibles en ese sentido, ¿eh? Molda Garriac, o sea, no se hace un plan, se aprueba y esto ya, esto va a misa y esto la Biblia. Un último ejemplo igual, porque me tocó estar, o sea, Donostiarra ha estado en Irún 20 años, ¿verdad?, de concejal y profesor y demás. Y me acuerdo cuando estabas ahí mirando los archivos y demás, y aparece el plan de urbanización de Irún al final de la de la Guerra Civil. Planificado para 1,000,000 y pico de personas.
Claro, si tú ves ahora Vais poco a poco, y ya estáis dices, acercando. pero ¿con dónde las metes? ¿Dónde las metes? ¿No? O sea, Depende dónde pensaban menos. sí. Y dentro de todo este conglomerado de personas que hablamos, y como decimos La cifra personas no estoy muchas seguro, veces... pero era una barbaridad. ¿Eh? ¿De dónde la sacas? Dice, que muchas veces también nos olvidamos de las edades, ¿no? Estamos hablando de personas, entonces muchas veces ya nos viene un modelo determinado, pero también están los niños, los pequeños, los mayores, es decir, la individualidad, ¿no? Por eso Hasta- la persona hasta en hace el años se daba centro. por hecho que el urbanismo lo hacían los técnicos, más básicamente eran arquitectos, urbanistas, tal, con los políticos y los dueños del suelo, los promotores. O sea, esas eran las tres patas. Yo he hecho urbanismo en esta provincia y es con lo que se hacían los planes. O sea, eso no puede ser así. O sea, y no puede ser así Sí, sí. desde el principio. O sea, no puede ser que estamos pensando en la ciudad y en un momento vienen estos a contarnos. No. O sea, desde el origen todos estos agentes tienen que estar opinando. Por eso yo creo influyendo. que en la Escuela de Arquitectura sí que estamos cada vez más focalizando hacia ese tipo de educación y de que los arquitectos y arquitectas nuevas generaciones también puedan integrar dentro de su quehacer esa participación ciudadana y esa visión de no vengo yo por encima del metro y diseño para ti, ¿no? Sino contigo, etcétera, ¿no? El con estaría un poco todavía ausente y eso es un poco lo que desde la dirección de la escuela estamos haciendo hincapié en que sea precisamente la dirección que tome nuestro alumnado, ¿no?